visita por primera vez, usted es especial para nosotros. Bienvenidos. Hoy iniciamos el estudio de la carta de Pablo a los Efesios. Y yo quisiera empezar preguntándote, ¿alguna vez te has sentido inseguro de quién eres? ¿Te has sentido sin valor en esta vida? Eso sucede cuando tu identidad depende de lo que tú tienes o la basas en lo que tú has logrado o en tu apariencia, cómo te ves. Muchos de nosotros hemos pasado por esa búsqueda de identidad en estas cosas que son pasajeras. Pero, ¿qué sucede cuando las tienes? A pesar de eso, viene la decepción porque eso que has logrado tarde o temprano se termina, o la belleza se termina, o las posesiones se terminan. Entonces, cuando esto se desvanece, pasamos por esos conflictos internos de sentirnos sin valor. Hoy vamos a hablar de un tema y es redescubriendo quiénes somos. Quiero mostrarte esta mañana a través de Efesios capítulo 1, versículo 1 al 14, que hay una identidad que no depende de esos fundamentos superficiales, una identidad que es verdadera y duradera porque está basada en Cristo, quien nos da la certeza de que no se desvanecerá con el tiempo ni tampoco con los desafíos de la vida. Así que quiero invitarte a que oremos y le pidamos juntos a Dios, Señor, esta mañana yo quiero redescubrir cuál es el valor que tú me has dado y cómo yo debo darme valor en Cristo. Ora conmigo. Padre, te damos gracias esta mañana por estar aquí y por tener la expectativa de venir a tu palabra y aprender de ella. Queremos pedirte, Señor, de que le hables a nuestros corazones, que dejemos atrás cualquier distracción que hayamos tenido, prueba, dificultad que nos impida concentrarnos y escuchar tu voz. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Les voy a dar algunos ejemplos que nos van a abrir los ojos y nos van a mostrar que basar nuestra identidad en cosas externas como las posesiones o la apariencia o los logros puede llevarnos a la decepción y al fracaso. Primer ejemplo, si nosotros basamos nuestra identidad en lo que tenemos, podríamos entonces definirnos como soy rico o soy pobre. Pero esas etiquetas se desvanecen cuando las riquezas o las posesiones se pierden, entonces nos quedamos una vez más vacíos, sin identidad. O nos sentimos incómodos por pensar que somos pobres. Un segundo ejemplo, si nuestra identidad depende de nuestra apariencia, cómo nos vemos, tal vez diríamos o nos definiríamos como soy feo o soy bonito. Pero todos sabemos que la belleza se termina con la vejez o se termina con la muerte. Así es que tampoco es una base sólida para definirnos como personas. Y un último ejemplo es si nosotros basamos nuestra identidad por nuestros logros. Podríamos pensar entonces, yo soy un doctor o yo soy solo un simple empleado. Pero los logros y los títulos no duran para siempre. En cada ejemplo que les he dado hay dos caminos. Uno nos hace sentir importantes y valiosos, como cuando nos definimos por nuestra riqueza, belleza o títulos. Y el otro camino nos hace sentir sin valor, porque nos hace ver como pobres, feos, sin títulos y sin logros. Pero la identidad que Dios nos ofrece es totalmente diferente. Como vamos a ver esta mañana, en Cristo nosotros podemos encontrar un valor único y duradero, no basado en estas cosas que son superficiales, porque en Cristo nuestra identidad se fundamenta en lo que Él hizo por nosotros, al perdonarnos, al adoptarnos como sus hijos y al darnos una herencia eterna, todo por la muerte y la fe en Jesucristo. De tal manera que
Cualquiera de nosotros que ha venido esta mañana basando su identidad en sus posesiones, en sus apariencias o en sus logros, vamos a descubrir que tenemos que redefinir nuestro valor en su lugar por la herencia que tenemos en Cristo. Y aquí es donde vamos a empezar el estudio del pasaje. En Efesios capítulo 1, verso 1, acá Pablo se presenta a sí mismo, empieza saludando y presentándose a sí mismo como apóstol de Jesucristo. Lean conmigo, ubiquen el pasaje primero, Efesios capítulo 1, versículo 1 al 14. Vamos a empezar en el versículo 1. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. En la Biblia, Pablo era conocido como Saulo de Tarso. Él era un feroz perseguidor de cristianos. En Hechos 1:19 se muestra cómo un día, mientras él estaba en Damasco persiguiendo a los cristianos, Jesús se le aparece en una luz brillante y él, cegado por la gloria de Cristo, entonces fue llevado a Damasco y ahí recuperó la vista y recibió al Espíritu Santo. Él empezó en ese momento una relación con Dios y pasó de ser un perseguidor a un apóstol elegido por Dios para predicar el evangelio a todos aquellos pueblos que no eran judíos, que la Biblia les llama gentiles. Y esa es la razón por la cual él empieza presentándose así, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. En otras palabras, el mensaje que ustedes y yo vamos a escuchar no procede de un hombre cualquiera, no procede de alguien que escribió y se le ocurrió decir un pensamiento popular, no procede de uno de esos influencers que tenemos en las redes sociales. Está diciendo apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y luego en la segunda parte del versículo 1, Pablo aclara quiénes son los destinatarios de esa carta, es decir, a quién les está escribiendo. Y dice, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Pongámosle atención a cada palabra. Le llama santos, escuchen esto, santos, que es una palabra que para mí era dedicada a una imagen antes de yo venir a Cristo, o a alguien que había recibido algún tipo de nombramiento especial. Pero acá Pablo le llama santos no porque sean perfectos o tengan una jerarquía, sino porque al aceptar a Cristo se hicieron hijos de Dios. Le llama fieles porque estaban firmes en la fe en la iglesia de Éfeso. Para que ustedes ubiquen a quienes Pablo les está escribiendo en el mapa, Éfeso era la capital de Asia Menor. Y en esta ciudad adoraban, eran conocidos por su devoción a una diosa llamada Artemisa. Sabemos que de la fundación de esta iglesia, por lo que aprendemos en los capítulos 18 y 19 de Hechos. Y uno de los problemas de esta iglesia era la falsa enseñanza respecto a quién era Cristo y respecto a la salvación. Esto se menciona en las cartas a Timoteo. Para continuar, quiero hacerles esta pregunta. ¿Habías tú considerado que al aceptar a Cristo como tu Salvador, eres un ser celestial viviendo en un mundo terrenal? Le llamas santos, un santo, alguien que fue escogido por Dios, que se convirtió en hijo de Dios, porque el problema del pecado del hombre se había resuelto, Cristo lo había perdonado. Así es que en el instante mismo que una persona recibe a Cristo, es un ser celestial viviendo en un mundo terrenal. Y muchos de nuestros problemas espirituales surgen precisamente cuando olvidamos que pertenecemos a estos dos reinos. A veces nos alejamos del mundo buscando una falsa santidad o una falsa entrega a Dios y perdemos de vista que necesitamos incorporarnos al mundo para predicar el evangelio a aquellos que no conocen a Jesucristo. O por el contrario, somos deslumbrados por el mundo y nos apartamos de Cristo y olvidamos que le pertenecemos a Él, que tenemos una nueva vida. En los siguientes versículos que vamos a leer, del 13 en adelante, vamos a descubrir 4 bendiciones que Pablo le dice a la iglesia de Éfeso
han recibido en Jesucristo y que serán la base para redefinir nuestra identidad, en qué nos damos valor como persona. La primera de esas bendiciones está en los versículos 3 y 4. Leámoslo juntos, busquen en su Biblia. Versículos 3 y 4 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y sigue diciendo el cuarto, que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos hechos santos y sin mancha delante de Él. La primera cosa que hay que observar en estos 3 versículos es cuando dice en Él. Es decir, que en Cristo nosotros recibimos esta primera bendición. ¿Cuál es esa primera bendición? Y es que fuimos escogidos por la voluntad de Dios para ser santos y sin mancha. Eso lo tienen ustedes también en sus bosquejos que les entregamos hoy, para que puedan tomar notas. Fuimos hechos santos y sin mancha delante de Él, en Cristo. Si nosotros revisamos los versículos que continúan, 3, el 4, el 7, el 10, el 11 y el 13, esta palabra se repite una y otra vez, en Él, en Cristo. Comprobémoslo. Versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 4, según nos escogió en Él, o sea, en Cristo. Versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Está hablando de Cristo. Versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo. Y versículo 11, en Él. Asimismo tuvimos herencia, refiriéndose a Cristo. Y en el 13, finalmente, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en Él, en Cristo. Cuando una palabra en el texto que estamos leyendo se repite una y otra vez, es porque nos está enfatizando el mensaje que Dios quiere que entendamos. En los versículos deja claro que todas las bendiciones espirituales y el propósito de la salvación están centrados en Jesús, en Él. Los creyentes, los escogidos, los redimidos reciben su herencia. Solo a través de Cristo podemos recibir todas las bendiciones que describe el pasaje. Y la primera de ellas es que nos escogió para ser santos y sin mancha delante de Él. Santos, una vez más. Este verso no se refiere a la santidad que obtenemos por nuestra obediencia, por portarnos bien o por ir a la iglesia, sino a la santidad que tenemos por los méritos de Cristo. Cuando aceptamos su gracia y su perdón, nos convertimos en hijos de Dios. Y por eso dice el verso: bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, porque Él nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Escucha la palabra, nos escogió. Si Él te escogió, entonces tú no eres un cualquiera. Entonces tú eres alguien amado, tú eres alguien importante y tú eres alguien con valor. Y ese amor y esa importancia y ese valor no proceden de cosas superficiales como hablábamos al principio, de sentirme valioso por lo que tengo o por mi apariencia o por lo que he logrado, sino porque Dios me bendijo en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Ahora en el verso 5, Pablo nos muestra la segunda bendición que recibimos en Cristo. Dice, en amor, sigamos leyendo, verso 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos
por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. La bendición acá que nos está declarando Dios es que Él nos adoptó como sus hijos. Eso no es cualquier cosa. Y noten que dice que nos adoptó como sus hijos por su voluntad. Esta palabra es clave. De hecho, es otra palabra que se repite en estos 14 versículos, 3 veces. En el versículo 5 que estamos leyendo, en el versículo 9 dice, dándonos a conocer el ministerio de su voluntad, según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Otra vez, su voluntad. Y en el versículo 11, en él, así tú mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Esto nos muestra que todo lo que Dios hizo a través de Cristo para salvarnos es parte de su plan. Esto nos muestra que la salvación y las bendiciones en nuestra vida no son casualidad, sino que son parte de un plan divino eterno. Por la voluntad de Dios fuimos predestinados para ser adoptados hijos de Dios. Este verso da lugar a una mala interpretación. Personas interpretan que ser predestinado significa que Dios ya escogió a unos y a otros no. Así es que los que son salvos ya están escogidos. Los demás no tienen chance. No es eso lo que está diciendo el versículo. Es importante aclarar que el hecho que Dios nos haya predestinado no significa que Él elija a unos para salvarlos y a otros para rechazarlos. Lo que significa es que en su sabiduría, porque Dios tiene dos atributos importantes, Él es omnisciente, lo sabe todo. Y es omnipresente, está en todo lugar, en todo tiempo. Significa que en esa característica omnisciente, omnipresente de Dios, en esa sabiduría, Dios sabe quiénes aceptarán a Cristo y serán salvos por su gracia y quiénes van a rechazar a Cristo. Creer que Dios escogió a unos y rechazó a otros es contrario a lo que el mismo versículo nos está diciendo. Dice, nos escogió en amor. En amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. En Juan 3:16 dice, y de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿A quiénes amó? A todos, al mundo. En su sabiduría Él sabía que al escuchar este mensaje, algunos recibirían a Cristo. Y dice, serán salvos los que crean en Él. Y otros rechazarían a Cristo y no serían salvos, no por decisión de Dios, sino por su propia incredulidad. Por otro lado, el hecho de que Dios nos haya escogido exalta la gracia de Dios, porque no da lugar para que nos actemos, como si la salvación dependiera de nuestros propios méritos, de lo que nosotros hayamos hecho. Al contrario, entender la predestinación nos invita en primer lugar a ser humildes, ya que fuimos hechos salvos por su gracia. Y en segundo lugar nos invita a vivir con gratitud y humildad, porque Dios me salvó, murió por mí, que no lo merecía. Debemos esforzarnos entonces al recibir a Jesús como nuestro Salvador para vivir como santos, como Él nos ha hecho en Cristo, en su gracia, reconociendo que todo lo que tenemos eternamente, empezando por la salvación, es por su voluntad, no por mis obras. La tercera cosa o bendición que Pablo muestra está
en el versículo que continúa, el versículo 6, cuando nos dice que Dios nos aceptó a nosotros por los méritos de Cristo. Dice así Pablo, después de decir que nos adoptó como hijos por su voluntad, continúa diciendo, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Quién es el amado? Jesús. Nos acepta a través de Él. Entonces Dios, desde lo celestial, ya no nos mira directamente, porque al mirarnos directamente nos mira pecadores y condenados. Pero al ponerse Cristo en medio, Dios nos mira a través de Cristo, ve que Cristo en la cruz derramó su sangre para perdonar nuestros pecados y ese sacrificio le resultó a Dios satisfactorio y por lo tanto nos mira a través de Cristo santos, perdonados. Es como la luna que no tiene brillo por sí misma, sino que brilla por el reflejo del sol. Nosotros podemos decir, somos santos no por nuestro propio brillo, sino por el reflejo de la santidad de Jesucristo. Nos aceptó por los méritos de Cristo. Así lo dice Romanos 5, 7 al 10. Otro pasaje que confirma este. Ciertamente, dice, apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Hasta ahí es la lógica nuestra, ¿no? Si lo parafraseamos de otra manera, si alguien estuviera dispuesto a morir por otro, sería por alguien que se lo merece, porque es bueno. Pero Dios muestra su amor con nosotros, dice, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Precisamente porque nada de lo que nosotros pudiéramos hacer podía quitar ese pecado que nos separa de Dios. Y por eso el pasaje dice que nos hace aceptos en el amado, en Cristo. Y entonces el verso 9 dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, que es la sangre que Cristo derramó, otros pasajes de la Biblia dicen que fue para limpiar nuestro pecado, por él seremos salvos de la ira, porque Dios castigará el pecado, ama al pecador, como nosotros pudimos ver en el versículo anterior, cuando nos decía, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, en el versículo 5, Él nos ama a pesar de que somos pecadores, como lo acabamos de ver en Romanos 5, del 7 al 10, pero el pecado no puede convivir con Él. Y el pecado sí será castigado, recibirá el pecador por su pecado la ira de Dios, si no tiene a Cristo en su corazón. Luego dice el verso 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos ¿por quién? Por su vida. No por lo que nosotros hicimos, sino por la vida que Él entregó en la cruz. Una manera distinta de decir seremos salvos por su vida es lo que nos dice el verso 6 que estamos estudiando. Nos hizo aceptos en el amado. Y dice que nos justifica. La palabra justificados significa que hemos sido declarados justos, sin culpa y libres. Este es un término legal. Cuando eres acusado de algo y tú vas ante un tribunal y en el tribunal hay una acusación de un delito, pero hay un abogado que te defiende, da argumentos para decir que tú no eres culpable, el juez escucha y dicta sentencia. Usted está libre de su delito, puede irse. Dios nos dice a nosotros, estás libre de pecado, has sido justificado.
¿Por quién? En el amado. En Cristo, que somos salvos por su vida. Y esto nos lleva a la cuarta bendición que Pablo describe. Y es que Él nos dio la redención y la salvación por gracia. Vienen a ser aristas del mismo elemento, pero las clasificamos en 4 porque es más fácil comprenderlo. Lo que hizo Jesucristo y toda la forma en que Él nos ha bendecido, el valor que nos ha dado en su muerte. Dice, versos 7 al 10, continuamos leyendo el pasaje, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así los que están en los cielos como los que están en la tierra. La palabra redención aquí cobra un valor especial. Dice, tenemos, empieza diciendo el verso 7, redención por su sangre. Pero también lo dice el versículo 14, no solamente aquí en el versículo 7. Si usted mira, dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida. La palabra redención enfatiza la liberación, el perdón de los pecados que los que creen en Cristo reciben cuando ponen su fe en Él. Simboliza el rescate del pecado y la restauración de la relación con Dios a través de un precio que se paga. En los tiempos bíblicos había esclavitud, se transaba con esclavos. Cuando una persona venía al mercado de esclavos y compraba uno de ellos, la redención se daba cuando después de que había pagado un precio por él, le decía, ahora tú eres libre, haz con tu vida lo que tú quieras, no eres más un esclavo. Imagínate la persona, cuando un esclavo no tenía derecho alguno, podían incluso tomar su vida si lo querían, usarlos como objetos para hacer cualquier tipo de cosa. Solo un acto profundo de amor podía causar esto, y era de que los pecados fueran perdonados. Así es que Cristo viene al mercado, nos compra a nosotros, paga el precio por nuestro pecado y nos deja libres. Por otro lado, aparece la palabra gracia. Y esta palabra gracia se repite varias veces también. Es otra palabra a la que hay que prestarle atención. Vean el versículo 6. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia. El versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. El versículo 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Déjame ver. Verso 12. A fin de que seamos para alabanza de la gloria, nosotros los que primeramente esperábamos. Está hablando de la gloria relacionada con la gracia también. La gracia significa un favor que nosotros no merecíamos. Significa que sin merecerlo Dios nos concedió el perdón y nos otorgó la salvación a través de ¿quién? El amado, Jesucristo. Tenemos redención por su sangre. Paga un precio por nosotros y nos libera del pecado según las riquezas de su gracia. Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe.
y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, lo que estamos diciendo. Porque en su perfecta voluntad Él decidió que la salvación fuera por los méritos de Cristo. Y cuando yo por fe acepto esos méritos, soy salvo por su gracia, que significa un don inmerecido. Gracia, un don inmerecido, algo que yo no me lo gané. No fue resultado de mis méritos, sino que fue resultado de su amor y de su infinita misericordia. Recuerdan en el versículo 4, Pablo nos describía que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Acá vuelve a enfatizar el hecho de que por su voluntad Él había predestinado que seríamos salvos a través de Jesucristo. Cuando dice en el verso 10 que Él se propuso reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de todos los tiempos, así los que están en los cielos como los que están en la tierra, en la dispensación de todos los tiempos. Él sabía quiénes en cada etapa de la historia de este mundo escucharía acerca de Jesús, creería en Él o le rechazaría. Luego en los versículos 11 y 12, una vez Pablo nos ha declarado estas 4 increíbles bendiciones. Primero, fuimos escogidos por la voluntad de Dios para ser santos y sin mancha. Es decir, es una santidad que recibimos por el perdón de nuestros pecados, una santidad que no es resultado de haberla ganado, sino de la gracia de Dios. Bendición 2, decíamos que Dios nos adoptó como sus hijos en Efesios 1:5. Tercero, nos aceptó por los méritos de Cristo en el versículo 6. Y finalmente, nos dio la redención y la salvación por su gracia. Una vez Pablo nos ha ilustrado de todo lo que Cristo hizo para darnos valor, para perdonar nuestros pecados. En el verso 11 y 12, repite que todo aquel que obtiene la salvación no será porque se la ha ganado, sino porque Cristo se la quiso dar por su voluntad. Y por lo tanto, la gloria de la salvación nunca será del ser humano, sino de Dios. Dice, en Él, verso 11, leámoslo, en Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas. Una vez más, predestinado, según el designio de su voluntad. Sigamos leyendo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Versículo 11 nos dice que la herencia que tuvimos fue en Cristo, porque Él lo predestinó en su voluntad de esa manera. El 12 nos dice que esto es para alabanza de su gloria. Y antes de entrar a hablar del Espíritu Santo, quiero poner énfasis en esto. Cuando nosotros estemos delante de la presencia de Dios, Él jamás nos preguntará, ¿qué es lo que tú hiciste para merecer estar en mi presencia? Y para considerarte mi hijo. Podemos darle muchas respuestas, pero si no es la respuesta que nos enseña el pasaje, que es que en Él fuimos perdonados por su gracia, fuimos redimidos, fuimos justificados, declarados justos por los méritos de Cristo. Si no es esa nuestra respuesta, nuestro destino eterno será el de aquellos que rechazan a Jesús. La condenación eterna, estar separado de Dios eternamente. Y entonces esto, por supuesto, trae una pregunta y es,
ok, yo acepto a Cristo como mi Salvador. Acepto que por sus méritos yo soy salvo. ¿Significa esto que yo voy a hacer lo que yo quiera y entonces puedo continuar haciendo lo malo y siempre voy a ser hijo de Dios? ¿Cuántos aquí son padres? Levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes han tenido malas experiencias con sus hijos? Por lo menos una, que se han portado mal. Casi todas las manos volvieron a levantarse. Solo mi hijo no me da problema. ¿Okay? Y cuando estos hijos se portan bien mal, ¿dejan de ser tus hijos? ¿Por qué el amor de Dios es distinto? Tenemos el ejemplo de la parábola del hijo pródigo, donde un hijo va y gasta su herencia en puras tonterías y termina viviendo en la peor de las necesidades y vergüenza. Y cuando regresa a casa del padre, ¿qué es lo que encuentra? ¿Rechazo? ¿Encuentra un padre que le dice, tú no eres más mi hijo? Encuentra un padre que le abre las puertas de su casa y hace una fiesta porque ha regresado. El hijo nunca deja de ser hijo. Y por eso Pablo concluye declarando que todo aquel que crea en el Evangelio para su salvación recibirá de Dios como garantía de esa salvación al Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo es el garante de su salvación y de su nueva identidad y herencia en Cristo. Leámoslo, versículos 13 y 14, para terminar. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. La palabra redención acá es como venir y cambiar lo que es tuyo. Si Dios te dice que te dio la salvación por fe en Cristo y por gracia, será, dice, tu garantía, las arras, y será tu herencia, la salvación. Desde el momento que creíste hasta el momento que tú redimas delante de Dios esa posesión que has adquirido por tus méritos, por tus buenas obras, por ser parte de una religión. No, dice para alabanza de su gloria. Porque al único que glorifica el que nosotros seamos salvos y santos en Cristo es a Dios. Porque para eso Él murió en la cruz. Para perdonar nuestros pecados. Ahora yo te pregunto, si fuese cierto que todos los que confían en Cristo y después pecan o dejan de reunirse en la iglesia o dejan de dar cualquier donación a la iglesia, tuviesen entonces que perder la salvación y estar condenados en el infierno, ¿quién tendría que estar en el infierno si la persona fue sellada con el Espíritu Santo? El Espíritu Santo. ¿Puede Dios, el Espíritu Santo, estar en el infierno en condenación eterna? Jamás. Y por eso dice que es la garantía de nuestra herencia que nos sella con el Espíritu Santo. Ustedes, dice, que escucharon el evangelio de la verdad, de su salvación, es decir, que Cristo vino a esta tierra, murió para perdonar sus pecados, resucitó al tercer día, y si tú crees en el perdón de pecados en su nombre, serás salvo. Si tú crees eso, recibes de parte de Dios una garantía como un título, y es el Espíritu Santo que te sella y que está contigo por siempre hasta que tú estés delante de la presencia de Dios. Lo otro, si tú desobedeces a Dios, vendrá otro aspecto a moverse, y es el de un padre que disciplina a sus hijos. Como dice Hebreos, porque todo aquel que toma por hijo, Dios lo disciplina, pero no porque dejó de ser su hijo, sino porque es
su Hijo, para enderezarlo de nuevo en sus caminos, porque en sus caminos, de estar en sus caminos depende su felicidad. Así que cuando fuimos reconciliados, como decía el versículo anterior, por Dios, fue de una vez y para siempre. Para finalizar, yo quiero terminar haciendo 2 reflexiones. La primera reflexión es para todos aquellos que están esta mañana acá, que aún no han recibido a Cristo como su Salvador. Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por ti. En esa cruz, Cristo derramó su sangre para perdonarte, liberarte del pecado y darte la vida eterna. Este es el regalo de la salvación que no se puede ganar. Es regalo, es como una gracia inmerecida. Al recibir a Cristo como tu Salvador, Dios te está demostrando su amor y te está dando un lugar de importancia, un lugar de valor, ofreciéndote la certeza de que la salvación eterna será sellada con el Espíritu Santo de la promesa, quien te garantiza que vivirás por siempre con Dios. Entonces, ¿qué vas a hacer tú con ese Cristo? ¿Qué le vas a responder a Dios cuando estés delante de su presencia? ¿Vas a ser de los predestinados para salvación si escoges por fe creer en Jesús, o de los que van a la condenación porque rechazaste por tu propia voluntad a Jesús? Hoy, esta mañana, es el día que tú puedes tomar la decisión más importante de tu vida. Si tú deseas aceptar el regalo de la salvación, tú puedes orar conmigo diciéndole a Dios: yo quiero recibir a Jesús como mi Salvador. ¿Por qué no oramos en el contexto de esta primera reflexión? Cerramos nuestros ojos solamente para no distraernos de los que están a nuestro alrededor. Y para concentrarnos. Te hemos descrito lo que Cristo hizo para perdonarte. ¿Lo vas a creer? Tú puedes creerlo esta mañana. Él quiere que lo creas. Así que ahí donde está, yo quiero orar por ti, si quieres recibir a Jesús como tu Salvador. Y te quiero pedir que levantes tu mano y que oremos juntos. Levantar la mano no salva. Levantar la mano no te da la salvación. Es el acto de fe lo que te salva. Pero yo quisiera que oremos. Si no has recibido a Cristo como tu Salvador antes, levanta tu mano, muéstramelo así, con el dedito. Veo a una persona. Dile a Dios, repite conmigo esta oración: amado Dios, reconozco que nada de lo que yo haga puede perdonar mis pecados. Por lo tanto, acepto que solo la sangre que Cristo derramó en la cruz puede perdonar mis pecados, aun cuando no lo merezca. Y esta mañana yo oro declarando que acepto a Cristo como mi Salvador. Acepto que su sangre limpie mis pecados. Y por esa fe me declaro tu hijo desde hoy y hasta la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esa oración, tú eres un hijo de Dios por la promesa que Él nos ha dado en su palabra esta mañana. Recuerdan que les dije que iba a cerrar haciendo 2 reflexiones. Una con aquellos que no habían confiado en Cristo. Y la segunda reflexión es para todos aquellos que ya hemos creído en Cristo como nuestro Salvador, incluyéndote a ti que hiciste la oración hoy. Hemos hablado y nos introdujimos de esa manera que muchas veces nuestra identidad depende o la hemos hecho depender de lo que tenemos, de cómo nos vemos o de lo que hemos logrado.
Pero todas esas cosas cambian, se desvanecen y no nos dan la seguridad que necesitamos. Sin embargo, la identidad que hemos aprendido hoy que está en Cristo no depende de nada de eso. Es una identidad eterna y sólida. Va a durar para siempre, nunca se va a terminar. Decir a la pregunta, ¿quién eres? Soy un hijo de Dios. Eso no va a terminar nunca. Tengo tanto valor que si solo yo hubiese existido en este mundo, solo por mí Cristo hubiera venido, hubiera muerto en la cruz, eso no tiene precio. Saber que las comparaciones que yo he hecho con otros que me hacen sentir inferior no tienen valor cuando yo tengo herencia en Cristo y a su Espíritu Santo que me ha sellado, su poder que permanece conmigo. Entender esto es entender que en Cristo hemos sido aceptados, como hemos visto, perdonados, adoptados como hijos de Dios y tenemos una herencia eterna que nunca se va a perder. Así es que yo les quiero invitar a todos esta mañana, en el contexto de esta segunda reflexión, dejen de basar su identidad en las cosas pasajeras. Yo te invito, incorpórate a esta iglesia sabiendo que todos tenemos el mismo valor por la sangre de Cristo que nos compró y que nos garantiza la eternidad con Dios.